Yo voy a grabar. Eso es. Bueno, ¿qué es lo que implica, a modo de noción general, la declaración de quiebra? Habíamos dicho en la primera unidad, cuando tocábamos las nociones generales de las materias, eh, que nuestra legislación o nuestro derecho positivo adopta solamente, o mejor dicho, solamente es válida la declaración judicial de quiebra. Tal es así que cuando hablamos de la quiebra virtual, como le denominan especialmente los contadores, habíamos dicho de que eso no tiene implicancia jurídica. Cuando decimos que fulano de tal está en quiebra, o que tal negocio, tal sociedad está en quiebra, eso jurídicamente no tiene un valor, habíamos dicho en la unidad. ¿Vale? Así que cuando la unidad 9 y el primer punto de la unidad menciona la declaración de quiebra, entonces implica esa declaración de quiebra declarada a través de una resolución judicial, es decir, por medio de un juez. Entonces, repasando un poquito lo que es lo que habíamos dicho en la unidad 1, eso para que ustedes tengan de repente presente eso, de repente si había algún compañero que que no estuvo en esa primera clase. Entonces, habíamos dicho entonces que esa declaración de quiebra técnica, mejor dicho, la quiebra técnica o la quiebra virtual jurídicamente no sirve, no tiene efecto en el derecho positivo. Lo que sirve es una resolución del juez que dice que fulano de tal fue declarado en quiebra o que tal empresa fue declarado en quiebra. Y habíamos dicho también en su momento de que el juicio de quiebra ya es algo posterior a lo que habíamos hablado hasta acá sobre el juicio de convocatoria de acreedores, que es un procedimiento judicial de carácter preventivo tendiente a evitar justamente esta parte, que es el juicio de quiebras propiamente dicho, que vamos a empezar a desarrollar de acá. Bueno, habíamos dicho también, estoy englobando lo que va a tratar esta unidad y prácticamente de acá hasta el final, ¿verdad? Excepto la parte procesal, parte técnica, que es la última parte. Eh, así como el procedimiento de convocatoria de acreedores tiene por objeto el concordato, terminamos de hablar del concordato el sábado pasado, la quiebra, a diferencia de la convocatoria de acreedores, ya no es un procedimiento, por llamarlo así, preventivo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el primer efecto de la quiebra es el desapoderamiento de los bienes del deudor. Lo que se quiere lograr con la ley de quiebras es la distribución de ese patrimonio, ¿verdad? O lo que quedó del patrimonio del deudor, de los bienes del deudor. Lógicamente, se va a aplicar la regla de, o sea, esa repartija, esa distribución, siempre se debe de hacer en base al principio de igualdad entre todos los acreedores. Se debe hacer ese reparto proporcional. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Y lo que ya habíamos hablado también en su momento respecto, o sea, en la unidad 1, como hablamos también de la quiebra, cuando se habla de la quiebra, se tiene que tener presente el artículo 1 de la ley de quiebra, donde ¿qué se exige para que exista esa declaración de quiebra? Estado de insolvencia. Inclusive, creo que casi todas las preguntas del trabajo referente a la unidad 1 eran sobre el estado de insolvencia. Siempre presupone o existe un estado de insolvencia. Eso nos dice el artículo 1 de la ley de quiebras. Entonces, eso es a modo de nociones generales. Repito, cuando se habla de declaración de quiebras, hablamos de una declaración judicial. No sirve la quiebra técnica o la quiebra virtual, como le queremos llamar. ¿Cómo le llamamos, verdad? Y de hecho que a veces sabemos, ¿verdad?, que tal negocio está en quiebra. Bueno, eso es necesariamente quiebra técnica. Tiene que haber una resolución judicial de por medio. Bueno.
conceptualmente se distingue lo que es la quiebra directa y la quiebra indirecta, como ustedes van en el programa. Nosotros vamos a trabajar a partir del artículo 63 en adelante. Artículo 63 en adelante. Bueno, vamos a diferenciar la quiebra directa y la quiebra indirecta primeramente. Bueno, ¿qué es la quiebra directa? ¿Cuándo se considera quiebra directa? Primero, la quiebra directa tenemos que tener en cuenta que puede darse a instancia del propio deudor. Ya les voy a explicar. Porque eso es lo que dice el artículo 63. El deudor puede solicitar su propia quiebra. Los acreedores, lógicamente, y también los herederos. Es deudor, acreedores, herederos. Artículo 63. Ahora, ¿por qué se llama doctrinariamente quiebra directa? Se llama quiebra directa porque no existió, mejor dicho, no preexistió una convocatoria de acreedores. No se hizo la convocatoria de acreedores. O puede ser de que existió convocatoria, pero se dejó sin efecto. Si repasamos, creo que eso fue día 3, 4, repasamos los primeros artículos, como los artículos 11, 15, 19, 21, habíamos hablado en su momento de que el juez puede dejar sin efecto el pedido de convocatoria de acreedores si el deudor no cumplía ciertas cuestiones. Para no acordar. Entonces, repito, la ley de quiebras establece de que existe quiebra directa cuando no existió, repito, no preexistió convocatoria de acreedores o se haya dejado sin efecto la convocatoria de acreedores. Directo. Y me voy a adelantar, así ya salen de la duda. Vamos a volver a repetir nomás después otra vez. Vamos al punto 3 que habla de la quiebra indirecta. Sin embargo, la quiebra indirecta se da ¿cuándo? Cuando existió convocatoria de acreedores. Pero por A o B motivo no se llegó al concordato. Acuérdense que se puede llegar a realizar la audiencia, pero no hay acuerdo. O no se haya cumplido el concordato, ¿verdad? A eso se le denomina quiebra indirecta. Repito, esto vamos a volver a decir, no se preocupen, sino para que ustedes ya manejen la diferencia. Entonces, quiebra directa. No preexistió convocatoria de acreedores o se dejó sin efecto la convocatoria de acreedores. Y acuérdense, ¿quién puede pedir ¿quiénes pueden pedir la quiebra? El deudor puede pedir su propia quiebra, acreedores del deudor, lógicamente, y herederos. Eso es más o menos lo que nos dice el artículo 63. Bueno, ahí me adelanté, ya luego había sido en el programa. Tengo un problema, ¿no? ¿Quiénes pueden pedirla? Justamente, ¿verdad? Pero eso nos vamos ya al artículo 3 de la ley de quiebra. Repito, el propio deudor, los acreedores, lógicamente, del deudor y los herederos del deudor. Entonces, ahí tenemos respondida otro punto. Deudor comerciante y deudor no comerciante. Que mucho ya hablamos del deudor comerciante y deudor no comerciante. ¿Alguien se acuerda qué es lo que dijimos? Creo que solamente el sábado pasado lo que no hablamos del deudor comerciante y no comerciante. Andrea, va a tener pinta que sabe. Estoy pensando, profe, estoy pensando. Bueno. Liz, Bateco, ¿te acordás? ¿Sí o no?
¿No? Vamos a ver quién estaba. Saddam, vos estabas por ahí recién. No se acuerdan. Bueno, vamos a retroceder, ¿verdad? Profe, Sí. ¿sabe quién te va a responder en el ojo? Le va a dar Decime. Fernando Duarte. Él te va a responder en el ojo. Preguntale nomás. Fernando Duarte. Allá parece ya cortó su cámara, ya cortó su micrófono, se fue, parece. Parece que sí. Cachafa. Bueno, vamos a ver si se acuerdan. ¿Se acuerdan que habíamos dicho de que si el deudor era comerciante, estaba obligado, ¿se acuerdan? A hacer su convocatoria de acreedores? Sin embargo, para el deudor no comerciante que dijimos, que era optativo. Y también habíamos dicho otra cosa. Por eso le dije, importantísimo diferenciar para la ley si el deudor es comerciante o no. Que cuando el deudor es comerciante, con un solo acreedor, con un solo incumplimiento, ya se puede judicializarlo. Si el deudor es un deudor no comerciante, se necesitan más, 2 o más incumplimientos, habíamos dicho, ¿verdad? Ahora es más fácil entender un problema que tiene esta materia, la unidad 1. La unidad 1 es un poco técnica, ¿verdad? Entonces, recién cuando estamos en la unidad 9 entendemos todo lo que es, ¿verdad? Pero bueno, hacemos lo que se puede siempre. Bueno, entonces, es importante diferenciar y es una exigencia de la ley de quiebras. Acuérdense, el deudor tiene que decir si él está llamando a convocatoria o que él tiene que especificar si él es o no comerciante. Acuérdense de que la ley de quiebras en un artículo enumera qué es lo que se debe presentar. Y cuando el deudor es comerciante, son más las exigencias, son más papeles. ¿Por qué? Por la calidad de la actividad de la persona. A un deudor común no le puede pedir, por ejemplo, libros y papeles contables, por sentido común. Entonces, sale un poquito el tema, ¿verdad? El programa nos pide deudor comerciante y deudor no comerciante. Bueno. Y retrocedo un poquito. ¿Quiénes pueden pedir la quiebra? Deudor, acreedores, heredero. Si el deudor no es comerciante, necesita más de 2 o más acreedores. 2 o más acreedores. O varios acreedores, como dice la ley. Entonces, ¿qué implica? Que hay varias obligaciones incumplidas. Si hay un solo acreedor y el deudor no es comerciante, no puede pedir la quiebra. 2, por lo menos, o más. Sin embargo, si el deudor es comerciante, se necesita un acreedor nomás. Debe haber un incumplimiento nomás. Acuérdense que siempre tiene que existir incumplimiento. Es lo que dice el primer artículo de la ley de quiebra. Repito, deudor no comerciante, 2 o más. Deudor comerciante, un acreedor con un incumplimiento, ya basta. Ahora, si nos fijamos en el artículo 64, si bien la ley acepta de que exista solamente un acreedor o un incumplimiento, en realidad es un incumplimiento porque puede existir acreedor pero no incumplimiento, ¿verdad? Si existe un incumplimiento, la ley le faculta al acreedor a pedir la quiebra de su deudor, por más que haya uno, pero ¿qué le exige el artículo 64? Primero, tiene que intimarle de pago. Y después, si debe darle un plazo de 10 días y el deudor no pagó, entonces ahí la ley le da el visto bueno al acreedor, a ese un acreedor para pedir la quiebra de su deudor. Ojo, si bien la ley permite que un solo acreedor pida la quiebra de su deudor por incumplimiento, tiene que haber incumplimiento,
La propia ley en su artículo 64 exige que primero ese un acreedor debe de intimarle de pago. Por lo menos un telegrama colacionado le tiene que enviar. ¿Sabes qué? Te doy tantos días de plazo para que vos me pagues, si no te voy a tener que demandar. ¿Verdad? Le estoy diciendo en términos sencillos, ¿verdad? Se utilizan otros términos, ¿verdad? Ya queda claro en los abogados, ¿verdad? Iniciaré las acciones judiciales y bla, 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 bla. Bueno, pero eso es lo que se hace. Fulano de tal, te solicito que me pagues dentro del plazo de tantas horas o tantos días, si no voy a tener que demandarte. Es esa la intimación de pago que exige, ¿verdad? Es una intimación extrajudicial. ¿Por qué le hago esta aclaración? Porque cuando estudien procesal civil el año que viene van a hablar de una figura de intimación de pago que hace un oficial de justicia. Entonces tienen que tener en cuenta eso. Entonces, si bien la ley permite que un solo acreedor pida la quiebra de su deudor, un incumplimiento, artículo 64 exige la intimación y esperar 10 días. A partir de 10 días, después de la intimación, puede pedir la quiebra de su deudor. Eso es lo que nos dice el artículo 64. Repetir otra vez, por favor, esa parte. Después de 10 días, por favor. Fíjate, Fátima, de que la ley te permite, por un solo incumplimiento, es decir, hay un solo deudor, pero vos sos deudor comerciante y tenés solamente un acreedor y justo no cumpliste. Entonces la ley le dice, podés pedir la quiebra, tu deudor es comerciante, le va a decir su abogado. Pero también, dice el artículo 64, podés pedir si tu deudor es comerciante, pero si tu deudor es comerciante, primero tendrás que intimarle de pago. Y esperar 10 días a partir de la intimación. Si no te pagó, bueno, ahí pedí la quiebra. O sea, podés pedir, ¿verdad? Siempre es optativo, son optativas las acciones judiciales, ¿verdad? Gracias, profe. Sí, ahora sí. Bueno. Sin embargo, el siguiente artículo de la ley de quiebra nos dice lo que ya habíamos dicho en su momento. Debe de existir 2 o más acreedores cuando el deudor no es comerciante. Ahora, el artículo 65 utiliza un término un poco más técnico, ¿verdad? Lo importante acá primero es entender, y después tratar de aprenderlo los términos técnicos, ¿verdad? A mí me interesa sobre todo que se le quede algo a usted, porque es una materia muy técnica para tercer curso. Tiene que dar por lo menos cuarto para arriba, ¿verdad? Pero bueno, fíjense que el artículo 65 dice 2 o más ejecuciones promovidas contra el deudor. Para ICP, ¿verdad? A lo mejor algunos saben, ¿verdad? No digo que no van a saber, pero son ya términos técnico-procesales. Bueno, 2 o más ejecuciones significa que al deudor ya se le demandó por un juicio que se llama juicio ejecutivo, que van a estudiar el año que viene recién, en el segundo semestre. ¿Verdad? Entonces, para que no se compliquen demasiado, entonces acuérdense de 2 o más demandas promovidas, ¿verdad? Si se van a acordar del término 2 ejecuciones, no hay problema. Pero si les es más fácil a ustedes, acuérdense que al deudor ya se le demandó, o por lo menos acuérdense de que cuando el deudor no es comerciante, se necesita 2 o más acreedores. Con eso basta y sobra. Porque lo importante es entender. ¿Está bien? Entonces, es lo que nos dice el artículo 64. 2 o más demandas de distintos acreedores girografarios. Que son los artículo 65, profe, artículo 65, 64. Acabaste de decir 65, profe. 65. El deudor no comerciante es el 65. El deudor comerciante es el 64. Por eso dice deuda líquida exigible de título que traiga pareja de ejecución. Como le digo, en su momento ustedes van a estudiar en Derecho Procesal Civil que existen títulos de crédito que son ejecutivos porque son títulos que tienen fuerza por sí solos. ¿Verdad? Como le digo, ahora mismo yo no tengo problema de explicarle a ustedes lo que es un título ejecutivo, considero nomás un poco innecesario ahora mismo, ¿verdad? Pero si ustedes quieren saber, ¿verdad? Entramos en juicio ejecutivo sin problema, ¿verdad? Pero lo que tienen que saber es que existen 2 o más acreedores cuando el deudor no es comerciante y
si hablamos de demanda o de juicios, implica de que existen deudas vencidas o existe mora. ¿Verdad? Deuda vencida, mora, son sinónimos, ¿verdad? Entonces, siempre cuando existe mora o existe deuda vencida, el código le habilita al acreedor a demandar al deudor. ¿Verdad? Entonces, salimos un poco de la idea de lo que pide el programa, pero vamos a volver. Cuando el deudor no es comerciante, se necesitan por lo menos 2 acreedores que aleguen incumplimiento para pedir la quiebra. Y cuando el deudor es comerciante, entonces con 1 ya basta. Eso es en apretada síntesis lo que nos pide este punto del programa. Citación del deudor y declaración de quiebra, ¿eh? Bueno. La ley de quiebras dice de que es facultad del juez, antes de declarar o no la quiebra de la persona, llamarle al deudor y escucharle, oírle al deudor. Entonces el juez le puede preguntar cuáles fueron los motivos que le llevaron a caer en ese estado de insolvencia, así como puede hacerlo el juez en el periodo de convocatoria de acreedores, como habíamos hablado, también puede hacerlo cuando se pide la quiebra del deudor, cuando se pide la quiebra directa. Entonces le llama a una audiencia al deudor y le pide, o le hace ciertas preguntas o que el deudor dé ciertas explicaciones. Eso es muy relevante porque el pedido de quiebra del deudor no implica necesariamente que el juez va a hacer lugar. Puede aceptar el pedido de quiebra y puede rechazar. Pero el artículo 66 le faculta al juez a llamarle. Pues, si bien es una citación bajo percibimiento, es una potestad que tiene el juez. Y después de oírle el juez al deudor, entonces ahí el juez va a tomar la determinación de que si hace lugar al pedido de quiebra o no. Ojo, yo estoy hablando ya de quiebra, ¿por qué? Porque convocatoria de acreedores, o sea, estamos hablando de un pedido de quiebra directa. Entonces, por eso hablo quiebra. Son muy similares los pasos que se dan, pero el efecto es otro. Bueno, contenido del auto declaratorio. Si tenemos en cuenta el artículo 17, en el artículo 17 nos dice que debe de contener la resolución que declara la quiebra de una persona. Orden de asegurar todos los bienes y derechos. Bueno, le voy a explicarlo así en forma rápida, habrá un artículo un poco largo, ¿verdad? Esto es muy importante porque le permite al juez, ¿qué cosa? Dictar medidas precautorias o medidas cautelares para asegurar el pago. Y me voy a adelantar un poquito a la materia. ¿Cómo se da el procedimiento de quiebra? Vamos a ver que existe lo que se llama desapoderamiento de los bienes. Una vez que se dicta la quiebra, el que administra los bienes del deudor es el síndico de quiebra. ¿Para qué? Se va a llegar a un momento de lo que se llama liquidación del activo. Ya por la bolilla 18 y 19 por ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Se le tiene que pagar a los acreedores. Se tiene que liquidar el patrimonio del deudor. Esa es la finalidad del juicio de quiebra. Por eso es muy importante todo lo que hablamos sobre convocatoria de acreedores, porque se quiere evitar esto. Esa liquidación del patrimonio del deudor. ¿Por qué le estoy hablando de la liquidación? Porque lo primero que le faculta la ley de quiebras al juez a poner en su resolución, dice, la orden de asegurar todos los bienes y derechos. Entonces, él, con una medida cautelar, él puede prohibir actos de disposición patrimonial, incluso por parte del síndico. ¿Por qué? Porque se tiene que asegurar ese poco patrimonio que tiene el deudor, se tiene que asegurar para que a los efectos de liquidar y pagarle a los acreedores. Por eso el código le permite hacer esto al juez como primer punto. Segundo, retención de la correspondencia del deudor. Bueno, eso no es usual.
Acá se habla de correspondencia. Nuestra ley es del año 69, señores. Entonces, en esa época existía todavía solamente hoy existe, ¿verdad? De la correspondencia, pero generalmente se manejan más por correos electrónicos, etcétera. Pero se refiere a la correspondencia epistolar, la carta, la famosa carta. Cuando muchos de nosotros, seguro, en nuestra época recibimos las cartitas también y hacíamos también, ¿verdad? Acá la mayoría, 19, 20 parece. Fernando se ríe. Quiere decir, Perdón, profe. Bueno, está bien. Lo consideramos todos. Espectacular, ¿viste? Fátima. Ahí está, bueno. No, pero este está en la ley, ¿verdad? Yo le tengo que decir que está en la ley, pero hoy día eso es igual, ¿verdad? Inhibición general del fallido. Bueno, la inhibición general del fallido es una medida cautelar que hace con que el deudor no puede adquirir nada a su nombre ni vender, ¿verdad? Eso se tiene que registrar en el registro público también, ¿verdad? Eso se va por un oficio y figura que la persona está inhibida, la persona no puede transferir nada, tampoco puede adquirir nada a su nombre. Les estoy explicando así en términos sencillos. Ojo, ¿verdad? Estos son términos de derecho procesal civil. La determinación si el deudor es o no comerciante, lógicamente, dijimos en 3, 4 sábados se dio la importancia de determinar eso. Designarle al síndico de quiebras. El síndico de quiebras puede ser, generalmente es el mismo síndico que fue durante la etapa de convocación de acreedores. También dice publicación del edicto por el que se haga saber la quiebra. Bueno, esto también se hace, habíamos hablado de los edictos, se hace vía periódico, ¿verdad? Y después está lo que es una especie de muerte civil, es la inscripción en el registro general de quiebra. Cuando una persona es declarada la quiebra, aparte de la sentencia, esa sentencia se tiene que inscribir vía oficio en el registro general de quiebra. Ahí figura, si alguna vez nosotros tuvimos convocatoria de acreedores, estuvimos declarados en quiebra, figura en el registro público. Una persona con un informe, con una orden judicial puede decir si nosotros fuimos declarados en quiebra, a lo mejor fuimos rehabilitados, por lo menos llamamos convocatoria de acreedores, tuvimos concordato, etc. Fíjese, todo se inscribe en registro público. O sea, no es algo así muy sencillo. Bueno, entonces todo esto tiene que contener la resolución general que declara la quiebra. Hay que tener en cuenta. Ese es el contenido del autodeclaratorio. Bueno, con respecto a los edictos, que es el penúltimo punto del artículo 67. Bueno, ¿por cuánto tiempo se publica? Así como el edicto referente a la convocatoria. ¿Cuánto era todo esto? No, ¿quién se acuerda? Hugo, vos tenés cara que sabes. No me acuerdo. ¿Se acuerdan que había un periodo de tiempo de entre 20 y 40 días? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Bueno, ese mismo plazo se aplica también acá. Pero el edicto es para la quiebra. El plazo de la verificación es igual. Sí, pasa que dentro de ese plazo que se publican los edictos, también se da la verificación y ese mismo plazo se aplica en lo referente a la quiebra, para la publicación del edicto. Después el juez va a determinar por cuánto tiempo se publica, pero es el mismo plazo, ¿verdad? Entre 20 y 40 días. ¿Verdad? También tiene la misma finalidad que los acreedores se presenten. Solo que acá no existe una etapa de verificación de crédito en la parte de quiebra. Deben hacerlo a través de lo que
dispone la resolución judicial. Y algo muy importante también que se debe tener en cuenta es que se le tiene que dar intervención al Ministerio Público, a la Fiscalía en lo civil. Entonces, no se olviden ese punto. ¿Alguna duda sobre la quiebra directa? ¿O entendieron? Profe, discúlpame, entré un poco retrasado ahí. No, lo importante es que entraste. Sin problema. ¿O entendieron todo o no entendieron nada? El problema del silencio se puede interpretar de las dos formas. Entendido, profe. Bueno. Ahí, gracias, Igor. Bueno, entonces, ¿qué dice? 4 minutos. ¿Ya otra vez? Bueno, hoy estoy hablando mucho, parece. Bueno, no importa. Quiebra indirecta. ¿Qué era la quiebra indirecta? Habíamos dicho. Le dije ya hoy. Vamos a ver quién. Cuando no hubo aprobación. Exactamente. No hubo aprobación del concordato. O de repente no se cumplió, se dejó sin efecto el concordato. Entonces es quiebra indirecta. Si la quiebra directa presupone la existencia de una convocatoria de acreedores, la inexistencia, perdón, la quiebra indirecta va a ser lo contrario. Así como dijo el compañero Igor. Significa de que existió la convocatoria de acreedores, pero que de repente a lo mejor no se cumplió el concordato. O puede ser de que no se haya llegado a un acuerdo. Entonces, eso implica la quiebra indirecta a modo de concepto. Y también puede ser, esto es muy difícil, ¿verdad? Puede ser que no se haya homologado el concordato, dicen los doctrinarios. Pero siempre cuando se aprueba, se homologa. Si bien el juez tiene la potestad de no homologar un concordato aprobado, no es usual eso. Profe, una consulta. Sí. ¿Será que me podrías decir, solo para que pueda entender mejor, cuál sería la diferencia entre la directa e indirecta? Sí. Que cuando la quiebra es directa implica de que no existió convocatoria de acreedores. Se pidió directo la quiebra. O de repente puede ser que el juez dejó sin efecto el pedido de convocatoria de acreedores. No sé si te acordás, te voy a decir ya luego el artículo, para que te acuerdes. El artículo 10 habla de qué es lo que debe contener tu solicitud de convocatoria de acreedores. Después, ¿qué dice más adelante? Si el deudor no cumple con lo que está en el artículo 10, se puede rechazar su pedido de convocatoria de acreedores. Bueno, puede ser que vos pediste, el juez te dio un plazo para que vos presentes todo tu documento y no cumpliste. Bueno, se dejó sin efecto tu pedido. Eso también es quiebra directa. Pero acordate por lo menos de que no se hizo convocatoria de acreedores. Porque si se hizo convocatoria de acreedores, es quiebra indirecta. Puede ser que no se llegó a un acuerdo, no se celebró entonces el concordato, o puede ser que se llegó a un acuerdo, no se homologó, o puede ser que se llegó a un acuerdo, se homologó, pero no se cumplió. Entonces es quiebra indirecta. ¿Está bien, Débora? Sí. No te marees, todito otra vez. Homologó, yo traté de copiar, pero... Bueno, vamos a hacerte fácil. Vos querés anotar, ¿verdad? Sí, profe. Va a estudiar esa partecita para el examen, ¿eh? Bueno, quiebra directa. No existió convocatoria de acreedores. Quiebra directa. Sí, profe. Y quiebra indirecta se dio antes una convocatoria de acreedores. Pero acuérdate que eso... Eso nomás. Sí, pero por eso te digo, la idea es entender todas las posibilidades. Eso es así, tipo, si vas a estudiar así de memoria, tac, ¿verdad? Ya entendés, pero... ¿Puedes repetir, profe? Sí,
La quiebra directa implica de que no existió convocatoria de acreedores. Y la quiebra indirecta se dio antes de la quiebra, se dio la convocatoria de acreedores. Ya que el examen de repente puede ser oral y se puede decir, ¿qué pasa si tal cosa? Nina, usted ya te... Profesor, ya no vayan a asustarnos todos antes de la hora. No, pero mirad, fíjense que es fácil, por eso, ¿verdad? Primero entender, ¿verdad? Fíjense Ahora sí, profesor, todo ese de homologar, homologación, ese ya... no, pero ese no puede- no, pero si vos te fijas en la unidad de la clase pasada, ahí vas a ver, pase, tirado. Sí, yo estaba escuchando cuando estaba hablando del comerciante, de la obligatoriedad del comerciante. Tengo anotado también eso. ¿Por qué yo te hablé de la homologación? ¿Por qué? Porque el juez es el que tiene